Tokyo Service Center, where we converted the historic Union Church into the multimedia arts center that it is today. So the Japanese American community founded the church in the 1920s. They had been living in Los Angeles for many years before that, but they came together and started the church in 1923. They were able to hire a very prominent architect at the time. His name was H.M. Patterson, and he had designed other churches, and he decided neoclassical architectural design. So it looks very traditional. It does not have any of the elements of what we consider Japanese culture or the aesthetics of Japanese culture. Fast forward to later on in American history when the Japanese internment occurred in the 1940s. And so this church became part of another layer of Los Angeles history. So sadly, the Japanese were removed from Little Tokyo, sent to internment camps. And during this period of World War II, African Americans were coming to Los Angeles from the South. And this church became a sanctuary for them. They were coming here to work. Some of them lived in the area. In fact, my own grandfather lived on San Pedro, a few blocks from here, in the 1940s during that period. So Bronzeville was a time when many African Americans came in after Japanese were displaced because of the war, and they started their own businesses in some cases. There was a jazz scene here, music, but that period only lasted for a short time. And when after the war, a Japanese American community came back to Little Tokyo, they were able to reestablish their community institutions, including this church. Today, this building is home to 3 Asian American Pacific Islander arts organizations: Visual Communications, LA Art Corps, and East West Players. It's a wonderful example of a space that brings people together for performances, not only Asian American performances, but all different ethnic groups have come here to use the space. The arts have a platform here. So it's really important to preserve these places and share their history so that people know that people from all over the world and indigenous people have been in Los Angeles for hundreds of years. In this week's feature story, our own Maria Hall-Brown sits down with the executive director of LA Family Housing, Stephanie Klasky-Gamer. We discuss their core mission to transition people out of homelessness and poverty and the future for the organization at this crucial point in time. Let's hear her story. I am delighted to be joined today by the Executive Director of LA Family Housing, Stephanie Klasky-Gamer. So nice to be here. Welcome. We're so thrilled to have you here at the Irmis Family Campus at LA Family Housing. LA Family Housing remains rooted in that understanding that there are multiple solutions to end homelessness in people's lives. From the immediate short-term intervention to get people indoors off the streets, but ultimately to permanently end homelessness for them, they need an apartment that is safe, affordable, and accessible. But there's a lot more than that besides the permanent housing. So what are the focuses? So LA Family Housing, at the core of all of our work, is rooted in the mission to help families and individuals transition out of homelessness and poverty. You know, being an optimistic person, you obviously are, or else you wouldn't be dedicated to this field for so long. Where do your hopes and dreams lie? My hopes and dreams lie in changing the narrative. I want people to feel confident that they've seen success. They've seen success in one person who they used to see outside of their grocery store every week, who moved into interim housing, moved into their own home. I think our best move is developing more housing. Our best move is supportive housing across Los Angeles, because with that, we will see success. We will see people moving off of our streets. But we have to change the narrative that nothing's getting done, because as you said, I'm an optimistic person, but I also rely on data.
There is a ton getting done, and there are thousands of people's lives who are transitioning out of homelessness and poverty every day. We just need to share their stories. Learn how to make sourdough bread from an expert. Bring your toddlers to an interactive outdoor performance, or enjoy the third live music show of the Skirball Summer Concerts. All this up next on Things to Do. Bread making became a top hobby during the pandemic, and now's your chance to get in on the baking trend. Learn how to make sourdough starter and bread at the West Los Angeles Regional Library with a free in-person workshop. Bree Wakeland, a food preservationist who regularly leads workshops around the city, will be teaching participants how to successfully make sourdough starter and bread, which they'll be able to take home with them. The Sourdough Bread Workshop is recommended for teens and adults and will take place in the community room in the West Los Angeles Library on Sunday, August 7th at 1:30 p.m. For more details, check out lapl.org/events. Attention families and parents of young kids in Los Angeles. The Arroyo Seco Regional Library is holding an end of summer celebration in the park. Bring your babies and toddlers to this free in-person storytelling event where they will enjoy an interactive outdoor performance of Snook Nook and the Robot Puppet Show, face painting, and more fun activities. Bring your own picnic blanket to join in on this fun event. The end of summer celebration in the park will take place at the Eagle Rock Recreation Center on Saturday, August 6th at 10 a.m. For more information, visit lapl.org/events. Do you feel like grooving to live music that tells stories of humanity? Then you should check out the free concert of Nefesh Mountain, the boundary-pushing bluegrass Americana band which shares the beauty of Jewish culture with the world. This concert is part of the 25th summer concert season at the Skirball, which brings together an eclectic lineup from around the world to Los Angeles. Everyone is welcome to attend this free concert, where first come, first served walk-up tickets will be available. The Nefesh Mountain concert will take place at the Skirball Cultural Center on Thursday, August 4th at 8 p.m. with doors and galleries opening at 6:30 p.m. For more details about the concert and the venue, visit skirball.org/programs. And that's a look at some things to do. And that's it for this edition. I'm Natalia Bilbao, and from all of us here at LA This Week, thank you so much for joining us. A reminder that you can catch us online at lacityview.org, and we're also on Facebook, Twitter, and YouTube. See you next time for more LA This Week. The things that attract people are food, family, and culture, religion and culture. Those factors create an identity for the community. This is Chinatown. How do you know that it's Chinatown? Well, it's not just the lettering on the signs or the kinds of produce that you find in the stores, but it's also the people greeting each other and say, "Hey, how are you, cousin?" Or what's going on with Joe Wong and his family. Looking back, I never really realized how everyone I would see in Chinatown would almost always be a familiar face and someone I recognize, and it feels more like we're a family, and you always see people on the streets helping one another, and
and you just know almost everyone in this community. And it's not until I stepped out that I realized not all communities are that close. I am 18 years old and I spent my entire childhood and a great part of my teenage years living and growing up in Chinatown. We're a pretty tight-knit community. It's sort of one of those things like you just know. Like if you've ever been to Chinatown, you don't even need to live there for like 10 years. If you've been just once, like yeah, it's Central Plaza. You still have like the old shops, and it's a sentimental feeling because you know those are owned by hardworking Chinese immigrants. Not a day goes by when we don't hear. We've been coming here for generations. My grandmother brought me here, my mother brought me here, now I'm bringing my kids here. And as families grow, they expand. We also have people that travel great distances now to come for their special cakes. And we're very grateful for their continued patronage of this business. But you know, they won't hear of anything other than one of our strawberry cream cakes for a birthday or whatever celebration they're having. Phoenix Bakery, everything they make is so good. Like almond cookies. They started out with things like the almond cookies and the winter melon cakes. Black bean. Black bean? Well, yeah, well, it's red bean now. It's called red bean now. I don't know what they put in it, but it's like heavenly. Like it's out of this world. Oh yeah, this one's a very popular one. I was somewhere in there. I remember it being very, very crowded in Chinatown at that time. And I think my father's in here somewhere. But those are all the old dignitaries. There they are with their lanterns. And there's my cousin, Barbara Jean. Barbara Jean Wong, as she was called. And she was the drum majorette. And she never, ever, ever took a bad picture. She always smiled correctly. She never had a double chin, nothing like that. Anyway, yeah, that's the parade was starting.
algún miembro que esté en el edificio. Tienen que reportarse para comenzar la reunión. Buenos días y bienvenidos a la Junta del Ayuntamiento de Los Ángeles de 10 viernes 29 de julio del 2022. Mitch O'Farrell aquí, que yo soy el presidente pro tem de aquí. Vamos a comenzar esta Junta de Ayuntamiento. Por favor, ¿podría llamar los que están aquí presentes? Sí, señor presidente. Blumenfeld, Bonin, Buscaino, ausente Cedillo, De León, Herstausen, Claret, Krikorian, Paxson, Lee, Martinez, O'Farrell, Price, Roman, Rodríguez. Otros miembros en el decoro, señor presidente. Gracias, señor. Primero, aprobación de los minutos del 27 de julio del 2022 y el miembro Blumenfeld pidiendo la resolución para que sea aprobado. Miembro del Consejo Lee, y también le dan la segunda. Gracias. Señor presidente, el tema número 1 son temas que están disponibles para audiencia pública, que son los temas del 8 al 25. Son temas de que la audiencia pública todavía no está disponible de lo que ha sido programado y tiene que considerarlo para consideración. Sin objeción, esos temas están ante nosotros. Si los miembros, ustedes desean llamar a algunos de estos temas especiales.
Parece que como no hay nada que se quiere nombrar especial, ¿hay alguna tarjeta? Sí, señor presidente. Hay temas en el tema número 1, del 7 al 9 y 18 al 25. Muy bien. ¿Y cuáles son los temas que están disponibles que todavía no han sido nombrados especiales? El Consejo puede votar ahorita de los temas 2 a 6 y después del 10 al 17. Muy bien, vamos a votar en los temas 2 al 6. ¿Y cuál es el otro? 10 al 17. Muy bien, vamos a votar en esos temas ahora. Por favor, hablen la tabulación. Cierren la tabulación y pueden tabular los 11 sí. Muchas gracias. Y fiscal de la ciudad, ¿usted podría por favor explicarle a los miembros del público cuáles son lo que estamos hablando? Muchas gracias. Y también, ¿quisiera usted hablar sobre eso, señor fiscal? Pero su micrófono está apagado. Señor presidente, en el caso de Laura Mantiel en la ciudad de Los Ángeles, hay una recomendación de que denieguen la ofrenda para liquidar el caso. Vamos a votar ahora para eso. Vamos a abrir la votación, vamos a cerrarlo y tabulen los votos. 11 que sí. Yo creo que ahora estamos listos para avanzar con el comentario público. Muy bien, gracias. Entonces, los temas que estamos hablando ahorita para el comentario público son los temas del 1 al 18 al 25. Usted puede registrarse y tiene un minuto para comentario público y les pedimos que hablen con los temas que estén aquí presentes antes de que comencemos el comentario público. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿estamos listos para el primer orador? Sí. Buenas. Perdón. Vamos a comenzar ahora con el Dr. Critical Truth Bay, que usted tiene aquí comentario público general en los temas 7 y 8, así que usted va a tener un minuto para el comentario público general y va a tener de hecho diferentes temas en la agenda, así que usted tiene 3 minutos para todos sus temas, así que por favor avance hacia el podio y comience. De hecho, los temas 7 y 8, a pesar de que estamos suspendiéndolos, no están abiertos para el comentario público en este momento. Así que yo creo que en este momento tenemos solamente un minuto para el orador. ¿Podría, por favor, repetir eso? No escuché, señor fiscal. ¿Podría repetir eso? Porque yo me registré para 19 al 24. Y si usted se registró del 19 al 24, tiene 3 minutos para eso. Y los temas del 2 al 17 no están disponibles, pero el 19 al 24 sí está disponible. Así que le vamos a dar 3 minutos para el 19 al 24, después un minuto para el comentario general. Gracias. Buenos días, hoy día para los miembros de la mesa. Y tienen ustedes aquí la renombración para el comisionado para los asuntos de Family Affairs. Tiene Rashad Rakatrap, Loretta López, Henderon, Debra Márquez y Vicky Kerr para los estatus de mujeres. Y también lo que nombró el alcalde, Sima y Cachaturian. Y para relaciones públicas, yo quisiera primeramente dar la bienvenida y las felicitaciones a los que están nombrados, pero lo que yo quiero hablar sobre la primera enmienda para las personas que están aquí, que se sienten, cuando vienen a las juntas de ayuntamiento, esas voces deben de estar preocupadas. El 1 de julio, el viernes, el poder que está aquí, desafortunadamente no tenía 3 de las personas que estaban aquí sin hogar, que vinieron aquí de Skid Row, les cortaron. Parece que usted está hablando general, no, lo estoy poniendo todo aquí junto. Acabo de introducir del 19 al 23, Becky Curry. Si usted va a avanzar y no va a hablar del 19 al 24, que parece que es lo que está haciendo, 25, vamos a poner aquí el reloj a 1 minuto entonces. Porque usted claramente no está hablando sobre los temas que están abiertos y disponibles en el piso. Así que estamos hablando de los caracteres de estos que están renombrados. Todo está junto aquí, que teniendo que ver con su comportamiento y hacer lo que están haciendo, especialmente los que no tienen hogar. Eso no está conectado a eso lo que pasó el viernes, así que vamos a mandarle al comentario público general y usted puede hablar lo que quiere. Comisionada para servicios de familia, sí tiene con vivienda y con personas que no tienen hogar, así que avanzando. En la primera enmienda existe
un derecho protegido para las personas que pueden venir atrás. Yolanda Adam, que estuvo viviendo en Skid Row 35 años, LA Times cubrió su historia. Ella estuvo aquí el 1 de julio, viernes. Ella vino aquí, se registró temprano. Usted permitió que 27 oradores hablen y Chad Kroeger para que esté aquí hablando sobre el aborto. Y las personas que vinieron aquí a hablar, 35 años que están viviendo en una carpa, ni siquiera ustedes le otorgó un minuto para hablar porque Nuri Martínez tenía que hacer un barbecue. Eso no es aceptable. Si usted quiere ayudar a las personas que no tienen hogar, tienen que usted permitirle que tengan comentario público y dejar que hablen. Y de ahí usted puede decir qué tan maravillosas son sus soluciones mientras ustedes están gritándoles a las personas que están viviendo en carpas, mientras ustedes se van a sus mini mansiones. Eso no es aceptable. Quiero que hagamos mejor. Gracias. Muy bien, tenemos Arnold Sachs. Arnold Sachs tiene 1 minuto para comentario general y 3 minutos para sus diferentes temas. Así que vamos a comenzar aquí con los temas, señor Sachs. Vamos a poner un reloj en 3 minutos y después vamos a avanzar en los temas que están del 1 al 10 y después al 25. No sé cuál se registró, pero están los múltiples temas ahí. ¿Está listo, señor Sachs? Sí, yo estoy listo. ¿Usted está listo, señor? Sí, vamos a comenzar. Eso es maravilloso. Muy bien. Así que voy a comenzar con mis temas. El tema 19 refiere al bienestar de los animales, así que yo traje aquí un artículo que tengo de ASPCA y estoy muy preocupada de que muchos de los temas de que yo estoy aquí representando tiene una R pequeña que tiene aquí y las letras son diferentes y me pregunto por qué estas R's chiquitas, qué cosa es lo que quiere decir. Estoy preocupada que quiere decir que quiere decir Wrigley Thomas, porque ella es la que cerró todo el gobierno hace un par de años y me preocupa mucho eso. El tema número 18 refiere a un ticket de nieve, pero no refiere al color de la nieve. Y la razón por la que yo digo eso es porque Frank Zappa dijo, porque él escribió una canción que decía que no comas esa nieve blanca. Es una canción que hizo, así que es un comentario amarillo. Así que el número 20 se refiere a los asuntos de los derechos civiles de equidad, pero no es para terminar equidad, es más equidad. Así que hemos ido a más y menos hace muchos de estos comités y me pregunto por qué estamos tan preocupados sobre la equidad en vez de estar preocupados en ser iguales. Alguien mencionó algo sobre el derecho de hablar como el derecho de comunicación libre, porque parece que los quebrantes del Brown Act. Estoy hablando sobre el edificio que está escrito en la línea de Crenshaw. Está construyendo la línea de Crenshaw y la autoridad de construcción de Crenshaw está haciendo el Aqualine. ¿Por qué no hay ninguna autoridad que está haciendo la corporación de línea de Crenshaw? Es una corporación. ¿Quién es el dueño de esa corporación? No sabemos eso. Y eso involucra a Metro. Así que yo traje aquí estos mapas que muestran claramente que esta M no es una M. Usted puede ver claramente que no está conectado. Entonces alguien está robando el dinero de los impuestos de las personas. Están robando hace años el dinero desde que la medida M la otorgaron y a nadie le importa ni un pinche carajo. Así que ¿por qué es eso? No sabemos por qué. Lo único que yo sé es que hay muchos problemas aquí en Los Ángeles. Es una asquerosidad de corrupción. Están hablando aquí de Skid Row, pero no han mencionado el Affordable Care Act y los 15 millones de personas que registraron. Vamos a ir ahora a comentario general ahora, por favor. Número 1 también refiere a codificando las leyes. ¿Y por qué las leyes no están siendo codificadas? Es la letra de las leyes que uno tiene que seguir, las leyes y la proposición 215 que la cuantificaron, que quitaron los derechos a trabajadores que trabajan por su propia cuenta. Entonces, comentario general, tenemos 26 temas en la agenda de hoy. ¿Cuándo van a involucrar a la comunidad aquí? ¿Cuándo van a comenzar? Tenemos CICUA. Necesitamos actualizar esas leyes de CICUA. Es aire de calificada, no ha sido actualizada desde 1970, así que hemos negado lo que el Estado ha otorgado.
hemos prohibido las bolsas de plástico y hay bolsas plásticas por todas partes. Aquí hay una bolsa de la tienda de 99. No hay 99, no hay centavos. Están vendiendo más de 99 centavos. ¿Por qué mierda están dejando que eso pase? ¿Quién compra estos productos? 640 millones de dólares en Affordable Care Act y Wrigley Thomas no quiso pagar porque ese estúpido hizo un estadio en Las Vegas. Y hay más de 15,000 personas que no tienen hogar, así que personas que no tienen hogar, ustedes tienen un comité aquí y hay mucha mierda aquí. El próximo orador es Cándido. Cándido, usted está aquí hoy día y usted tiene 3 minutos para sus diferentes tarjetas que tiene. ¿Y puedo darle esto a usted? ¿Le puedo dar esto a ellos? Perdón. No estoy claro lo que usted está pidiendo. Los mapas de metro. Está muy bien. Vamos a tomarlo. Ya lo tomamos. Muchas gracias. Ahora, señor Cándido está aquí, señor Sachs. Así que, por favor, si podría otorgarle su tiempo, señor Sachs, por favor. Por favor, vaya a sentarse para que el señor Cándido pueda hablar. Gracias. Hola, Cándido. Usted tiene 3 minutos para sus temas y 1 minuto para el comentario público general. Buenos días, miembros del Consejo. Primeramente, antes que hable, quiero pedirle disculpas a los policías. La última vez que estuvimos aquí, estuvimos un poquito fuera de mano. Cuando ustedes tienen personas que están aquí abogando por las personas indigentes, tratando de arreglar las calles, y las personas que están haciendo servicio y supuestamente representándonos están yéndose a otros lugares, las personas se molestan. Pero yo quiero pedir disculpas a todos los sargentos y los agentes porque yo estoy aquí de 1989 y yo nunca he sido faltoso de respeto. Estoy hablando... ¿Vamos a considerar esto en general? No. Yo quiero hablar sobre la policía. Yo me registré para los temas que tienen que ver con la policía, equipo y todos los lugares y etcétera. Estamos todos a favor de eso, pero ¿por qué no podemos tomar tiempo para pedirnos disculpas cuando estamos haciendo las cosas mal? ¿Por qué usted no puede hacer eso, fiscal? ¿Cuántas veces usted me ha denegado mi derecho para hablar, señor Cándido? No vamos a tener esta conversación. ¿Usted quiere hablar sobre los temas? ¿Quiere continuar con el comentario general? Esas son las opciones que se tiene. Voy a comenzar. En ese día había un hombre que estaba sentado aquí, que estaba representando el distrito número 6, que está aquí, el consejo del vecindario. Y por 15 años él se aseguró de que la comida vaya a los bancos de comida. Solo, 5 días a la semana. Él limpiaba la comida y se las llevaba. Señor Camara, él está aquí. Y de hecho, cuando el distrito número 6... no le dejaban hablar. 20 años él colectaba juguetes. Él fue al Kmart, a los Walmarts y colectaba juguetes. No le pidió al departamento de bomberos. Él se aseguró que el distrito número 6 recibió las cosas. Y él estuvo aquí como un niño suplicando con la mano levantada. Solamente quería hablar. Y él es una persona que sigue la ley. Es un ciudadano legal. Y este consejo de aquí... y un líder no dejó hablar cuando esa persona está sirviendo su distrito. ¿Y sabe lo que hace él hoy día? Él va aquí a Devonshire, la división. Él limpia las placas de todos los agentes de policía y todas las cosas que están colocadas ahí. ¿Por qué? Porque él solamente le importa a nosotros. Él le importa lo que nos pasa a todos nosotros. Y este consejo y esta persona individual no le dejó hablar. Muy bien, gracias. Gracias, señor. Y deje de interrumpirme. ¿Ok? El próximo orador es el Dr. Kurejel Artis. Si usted no ha hablado todavía, Dr. Kurejel Artis, por favor. Él está aquí, muchas gracias. Y después tenemos a John Camara. John Camara. Y comentario general público, señor Camara, 1 minuto más. Buenos días, miembros del Consejo. Buenos días, miembros del Consejo. Como una persona de 5ª generación de Los Ángeles, yo siempre pensé que era un privilegio compartir los temas que están afectando a nuestra gran ciudad. Mira lo que está pasando en el puente de la calle número 6. Qué vergüenza a los que les causarían daño a estos puentes y traer vergüenza por toda la parte del mundo. Perdón mi idioma, pero ustedes son unos mierdas. Yo
pido perdón de las palabras que estoy hablando, pero la vergüenza que están trayendo a nuestra ciudad no tiene excusa. Ustedes no les importa nuestra ciudad y no nos vamos a quedar aquí viendo mientras ustedes arruinan la ciudad que yo amo. Gracias. Gracias, orador. El próximo orador es Lionel Morris. Lionel Morris, ¿usted está aquí para hacer comentario público general? Mi nombre es Myron Linus. Yo estoy aquí porque yo siento que mi comunidad en el noreste del San Fernando Valle, yo creo que estamos siendo aislados, no tenemos mucha atención en la parte de Los Ángeles, tenemos una crisis de personas sin hogar. Me he acercado a otros consejos de la ciudad y organizaciones sin lucro rogando para que me ayuden, porque yo veo que hay vecinos que no tienen hogares en las calles sufriendo y necesitamos más recursos en mi comunidad. No es justo para otras comunidades que tengan más atención mientras mi comunidad no recibe tanta atención. Así que no es justo. Nosotros pagamos impuestos y necesitamos más asistencia en mi comunidad. Así que necesitamos más árboles, más infraestructuras para las bicicletas y el puente de la calle 6 no está ahí bueno para proteger a los biciclistas y es una pérdida de plata. Por eso es que las personas están con tanta ira, por eso es que se están contra De León y Vizcaíno, porque las personas están frustradas. Yo también estoy frustrado, pero por lo menos trato de ser civil y no gritar. Gracias, así que muchas gracias. Gracias por estar aquí. Después tenemos a Olivia Arellano para comentario público general. Y señora Arellano, usted tiene 1 minuto para comentario general público. Hola, mi nombre es Olivia Arellano y yo tengo una solicitud desde el 26 de abril de Kington Warrior Foundation para una aplicación para LASA y yo quisiera saber cuál es mi próximo paso para que yo pueda recibir mi asistencia con mi vivienda. Yo soy una trabajadora y ayudo a la gente, pero yo necesito tener una vivienda estable para poder lograr eso. Así que yo también estoy de acuerdo con las personas sin hogar. Es terrible, muy terrible cómo esta ciudad de Los Ángeles se está convirtiendo. Hay mucha gente que necesita ayuda y también tenemos que todos elevarnos y continuar para ayudar a las personas sin hogar. Eso es todo lo que tengo, gracias. Si usted necesita ayuda con su vivienda, por favor, alguien se va a acercar a usted. Vamos a ver cómo le podemos ayudar y cuál es el distrito donde usted está. Muchas gracias, señora. Póngase a un lado y ahí le vamos a poder ayudar con sus problemas de vivienda. Eso concluye, los oradores públicos de hoy. Yo creo que eso es correcto. Muy bien. Entonces, colegas, vamos ahora a cerrar el comentario público por hoy. Y yo creo que eso nos trae a los temas que podemos votar hoy día, así que podíamos repasar esos temas hoy día. Sí, señor presidente, el consejo ahora pueden votar sobre 1, 7 al 9, 18 al 25. Muy bien, entonces el tema 1, 7, 8, 9 y 18 al 25 están listos para que hagan la votación. ¿Es correcto eso, verdad? Sí, señor. Por favor, hablen la tabulación y cierran la tabulación. Tabulen. 12 sís. Muy bien, gracias, señor secretario. ¿Qué cosa tenemos ante nosotros hoy día? Señor presidente, el consejo tiene mociones para poder presentar y remitencia. Muy bien, presentar y remitencia. Ese va a ser el orden. Yo creo que estamos listos para los anuncios. Ok, colegas, tenemos un anuncio del señor Craig Corrigan, yo creo. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Miembros, hace como 8 años yo comencé un programa que se llama el San Fernando Valley Youth Leadership Academy y esto fue una idea para poder traer algunas de las personas que van a la secundaria del Valle de San Fernando, los más inteligentes y los más vivos, para que puedan ver cómo la ciudad y el gobierno funciona y para que puedan ver detrás del escenario, para que tengan un mejor sentido cuáles son las oportunidades que pueden existir para que puedan servir al público en servicio público, para que sean más efectivos como abogados de las cosas que les importa a ellos. Desafortunadamente, COVID los últimos par de años ha prevenido que continuemos con este programa en ese momento, pero este año hemos regresado fuerte con la clase más grande de estudiantes de la secundaria que hemos tenido y estoy muy agradecido de introducirles a ellos aquí hoy día. Si se pueden
parar ustedes, les pido que se paren un ratito. Estos son los jóvenes de la secundaria del Valle de San Fernando. Y ella es Sophie, Vincent, Natalie, Andrew, Victoria, Michael, Alisa, Lori, Scarlett, Liana, Nilofer, Allison, Ara, Vanessa, Aviva, Janea y Jacob de el Buckley School, the Rosanella Armenian School y Harvard Westlake y North Hollywood High School, Ulysses Grant High School, Providence High School, the AGBU Banukanan American School, Milken Community School, Cesar Chavez Learning Academy, Valley Torah High School y Oakwood Secondary School. Y estos jóvenes de aquí por los últimos 2 semanas han venido aquí todos los días para encontrarse con algunos de nuestros líderes aquí en Los Ángeles, del Departamento de Recreación y Parques, del Departamento de Policía, el Departamento de Bomberos, Sanitación, y se han reunido con los trabajadores de Metro. ¿A quién más me falta? Y esos son algunos de las diferentes experiencias que han tenido haciendo tour a las facilidades de la ciudad e interactuando con los líderes de esos departamentos. Y estoy con mucha confianza de que un día, muy pronto, algunos de nosotros vamos a poder estar aquí para poder verlos a ellos tomando sus posiciones como líderes futuros de nuestra ciudad. Estoy muy orgulloso de todos ustedes. Felicitaciones completando este programa y les deseamos todo lo mejor para que continúen con sus éxitos de ahora en adelante. Muy bien. Y tienen que darle un adiós a la cámara para que las llevemos para tomar unas fotos. Gracias, señor Krikorian. Y muchas gracias, considerando por toda la juventud que está aquí, considérenos a nosotros un sistema de apoyo para sus asuntos en un futuro. Muchas gracias por estar aquí en el consejo de hoy. Y señor Krikorian, ¿usted tiene algún otro anuncio? Sí, sí lo tengo. Y como tan contento que pude estar para hacer ese anuncio, señor presidente. El próximo anuncio me llena con emociones mixtas tremendas, porque hace casi 17 años, cuando yo era un miembro que estaba comenzando en la Asamblea del Estado, yo conocí un joven que no tiene más años que los niños que están aquí hoy día con la Academia de Liderazgo, que todavía es un estudiante de la universidad, pero mostró promesa tremenda y capacidad. Y él vino a trabajar para mí como un asistente de la oficina de tiempo medio en Sacramento y se movió muy rápidamente haciendo posiciones de política, donde él... ¿Dónde está él? Aquí está. Y entonces Matt Hale se movió muy rápido de ser de la posición de asistente de tiempo medio de la universidad, que estaba muy entusiasmado para terminar las cosas, y él comenzó como consejero líder de política y muy pronto se convirtió en una persona que impulsaba muchas cosas instrumentales en los legislativos para modernizar las leyes de California y para proteger propiedad intelectual de abusos y piratería, batallar contra la influencia de dinero oscuro que gasta mucho las campañas, y él fue instrumental en avanzar una ley proteger a personas de la tercera edad viviendo en casas independientes de abuso y trauma. Y también lo más notable que él pudo hacer es que Matt fue el que estaba liderazgo de SB 64, que pase con la legislatura de que 33% del portafolio de la ley para el estado de California, completamente después de más de un año de trabajo, de traer las partes interesadas a través del estado para que puedan traer aquí para energía sostenible. Y Matt ha cambiado la manera que California piensa sobre la energía sostenible y el futuro. Así que ya que esa ley fue denegada por el señor Arnold Schwarzenegger, pero el señor De León, SB 50, y otro progreso que fundamentalmente cambió nuestro
compromiso a la reducción de energía. Cuando a mí me eligieron para ser miembro de la asamblea, yo estuve muy contento de que Matt tomó la decisión de cambiar su vida y venir a vivirse aquí a Los Ángeles conmigo. Bueno, no conmigo, pero él ha servido en una posición progresiva en mi oficina desde el minuto que yo me senté aquí en este asiento, hasta antes, diría yo, antes que yo juramentara. Y ha avanzado desde el equipo de política a ser aquí el jefe, y su rol aquí ha tocado a cada política e iniciativa que este consejo ha llevado a cabo las últimas décadas. Así que hemos estado involucrados en redactar las leyes y las normas, y él también es parte del comité de presupuesto y es un líder con los esfuerzos de nuestro presupuesto la última década, como yo he servido como miembro de la mesa. Y en ese rol, él siempre ha hecho un esfuerzo para levantar a todos ustedes y a sus trabajadores para asegurarse de que sus necesidades puedan llevarse a cabo, y tratar de averiguar cómo podríamos llevar a cabo las metas. Y él siempre ha estado ahí para ayudar a asistir a sus trabajadores y también ser líder para los jóvenes, como él lo ha hecho en mi equipo también. Y él, entonces su trabajo como líder del presupuesto también es parte del comité de Metro. Cuando nosotros introducimos la moción para comenzarlo, él ha estado aquí todos los días para ver que se termine bien, para asegurarse que WP esté en línea, para asegurarse de que el laboratorio de energía renovable esté ahí, para refinar el trabajo. Como resultado de eso, esta ciudad va a estar, vamos a tener energía sin combustible, y ese es el trabajo que Matt Hale ha comenzado. Y a pesar de todo eso, Matt ha sido uno de mis amigos queridos y trabajador más importante y consejero, y hasta un líder para mí también hay veces, y no puedo decir muchas cosas buenas para la marca que él está dejando en esa ciudad. Así que quiero decirles, no se está yendo de la ciudad, pero sí se está yendo en mi oficina, y va a estar mudándose a DWP, donde en esa nueva posición él va a continuar trabajando con cada una de las oficinas de ustedes y estar ahí para poder responder a nuestras necesidades. Así que yo quería decir gracias a Matt por parte de todos los miembros del Consejo de la Ciudad, para todos los residentes del distrito número 2 y todas las personas de la ciudad de Los Ángeles, por la marca tan increíble que has dejado aquí en el Consejo de Los Ángeles. Muchas gracias. Señor Krikorian, muchos de nosotros queríamos decir algunas cosas buenas de Matt antes que se retire. Así que Matt, por favor, él nunca se va a ir detrás. Así que, por favor, Matt, párese aquí hacia adelante. Tenemos unos colegas que quieren decir algunas cosas para usted por su parte. Señor De León. Muchas gracias, señor presidente. Señor Krikorian. Voy a repetir mucho de lo que usted acaba de decir tan elegantemente, y puedo articular teniendo que ver con la persona que Matt es. Yo sé que cuando yo gané en las elecciones primarias, que fue el miembro y la madame presidenta, todavía no había hecho la asignación antes que yo me asignen para el comité de presupuesto. Usted se había comunicado conmigo y nos dio como un repaso para poder entender todas las dificultades que tenía el presupuesto en la ciudad, y siempre estuve muy apreciado tener aquí con el comité de presupuesto en Sacramento, y entendiendo de que el proceso es diferente, que la dinámica es diferente y las ganancias son diferentes aquí, y realmente eso me dio un entendimiento del presupuesto de la ciudad, y tener el honor y la oportunidad de servir en el comité del presupuesto del comité ha sido fantástico. Un par de cosas.
Esto es una pérdida enorme, enorme para la ciudad de Los Ángeles, particularmente para la rama legislativa, para el presupuesto, porque el trabajo que usted ha hecho es maravilloso. Tiene que tener un entendimiento verdadero de los números, de las ganancias, de cuáles son los compromisos y las aplicaciones políticas que existen, las consideraciones, y al final del día cómo uno puede producir un presupuesto que sea válido y a la hora, y cómo va a ser la tasa de crédito impactada, y entender de que tenemos que lidiar con la condición humana de los pobladores aquí todos los días. Y usted ha sido aquí una persona con mucha sabiduría, y quiero agradecerle con todo corazón por su compromiso a la ciudad, a la rama legislativa, y francamente yo también sé que usted trabaja más con mis trabajadores y viceversa, pero yo también escucho lo que ellos dicen y yo concluyo en lo mismo que usted acaba de decir. Usted es una persona buena, es un buen hombre, es un muy buen hombre, no es imperialístico, con un sentido de poder, con un comité que es muy fuerte, que es el comité de presupuesto. Es un hombre inteligente que ha proporcionado consejería y tratar de ayudar cómo podemos llegar ahí, si es posible, ¿verdad? Dado las circunstancias. Así que yo solamente quiero decir que aprecio mucho y le deseamos lo mejor. Estamos apenados que se va, y el señor Krikorian, sabiendo de que Paul Krikorian es una persona que está ahí por cada penny, tiene que contar por en el presupuesto. Capaz usted le hubiese dado un aumento, capaz usted fue un poquito muy codicioso con su presupuesto, pero le decía lo mejor. Que esté muy bien, amigo. Muchas gracias. Gracias, señor de León. Señora Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Matt, yo también quería repetir algunas de las cosas que Kevin acaba de decir, pero yo también quería decir mis gracias y ser uno de los miembros más nuevos del comité de presupuesto. Mi equipo estaba muy respaldado y apreciado por el apoyo que usted ha proporcionado y lo que usted nos permitió también encontrar éxito con el comité, y estamos increíblemente agradecidos por el servicio de usted, y estamos tan agradecidos de que no va a estar muy lejos y vamos a continuar contando con usted, y los residentes van a tener una persona inteligente, de confianza y un recurso en el departamento de Water and Power. Y usted es un recurso muy increíble, no solamente para los miembros, pero usted ha servido a esos miembros y ha tenido el placer de trabajar tan cercanamente con el transcurso de muchos años. Así que, y también para todos nosotros y para nuestros trabajadores. Así que con eso yo quería levantarme y decir muchas gracias por su servicio, y para nuestro consejo, a nuestra ciudad. Y gracias por comprometerse usted con su servicio a las personas de Los Ángeles. Gracias por todo lo que usted ha logrado por nosotros. Gracias. Señor Bloomingfield. Sí, solamente quería añadir que con la mesa del Consejo del Presupuesto, usted es profesional, es inteligente, es maravilloso la manera que usted ha ayudado a guiar al comité, y quería agradecerle por eso. Aprecio todo el trabajo que usted ha llevado a cabo y estoy entusiasmado de trabajar con usted en GWP. Muchas gracias. Y señor Kurtz. Gracias, señor presidente. Yo quería añadir mi voz al coro. Yo serví en la mesa de consejo del presupuesto y usted fue un aliado maravilloso, y usted me ayudó a mí y a mi oficina, y siempre inteligente y siempre ayudándonos, y muy lindo lidiar con usted. Así que le agradezco, todas las calidades que uno busca, usted las posee y usted las utiliza para hacer un buen trabajo, y estamos muy apreciados, no solamente en mi oficina, pero todo el consejo y todos los que conocen sobre su trabajo. Así que perdón que se va un poquito temprano, pero usted ha hecho unas cosas maravillosas en el transcurso de los años. Gracias. Y Matt, déjeme decir que nosotros todos hemos estado aquí y hemos recibido beneficios de su experiencia y todo lo que hemos trabajado aquí, y es por su inteligencia y su experiencia y su generosidad.
en palabras y hechos. Y la belleza es de que nosotros todavía podemos tener beneficio con sus habilidades porque usted va a ser el director de Governmental Affairs, que ese es su título, ¿verdad? Y como miembro de la mesa de la justicia y del medio ambiente, mi oficina trabaja directamente con usted, así que este comité va a seguir teniendo beneficios de usted, el trabajo que usted va a llevar a cabo. Vamos a continuar teniendo beneficios de sus habilidades, así que esa es una manera maravillosa de seguir hacia adelante y todos Los Ángeles va a tener un beneficio de eso, así que muchas gracias por eso. Gracias, señor Craig Correa, por tener un miembro tan maravilloso de Matt Hale, y le deseamos mucho éxito en su próximo trabajo. Muchas gracias. Y yo entiendo que la señora Martínez también quiere decir algunas cosas. Gracias, señor presidente. Está mi micrófono abierto. Matt, yo creo que una de las cosas que se tiene que decir que no han dicho, o lo han dicho mucho, es qué difícil estos últimos 3 años han sido. Yo creo que durante la pandemia en el 2020 estábamos todos preocupados cómo podíamos estar en ese edificio seguro y cómo mantener a Los Ángeles abierto, y si el gobierno federal nos iba a ayudar. Yo creo que muchos estuvimos pasando mucho tiempo juntos, más de lo normal, pero de hecho fue una de esas personas que no solamente él estaba colectada y calmado, y él nos trajo soluciones, y por eso le quiero agradecer, Matt. Uno es una de las personas más inteligentes que yo he trabajado, y usted no solamente es inteligente, pero tiene consideración de otros, y usted siempre apoya a las mujeres, así que por parte de las mujeres que trabajan en mi oficina y que trabajaron directamente con usted con el presupuesto, le quiero decir gracias, particularmente los últimos 3 años. Yo sé que hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles, no todas son populares y son increíblemente difíciles, pero yo creo que esto nos ha podido empezar un sendero que los angelinos están protegidos y los servicios siguen siendo entregados a los residentes. Así que le quiero agradecer al señor Craig Correa. Yo no sé cómo usted va a reemplazar a Matt. No quiero ni siquiera comenzar. Yo creo que ya hemos tenido esa conversación con sus trabajadores o capaz con usted mismo, pero usted va a ser indispensable. Así que usted ha sido un tesoro increíble y una fuente de conocimiento. Así que con eso es una pérdida muy grande de su oficina, pero estoy contento que va a estar con nuestra ciudad y va a hacer cosas maravillosas allá al frente, y estoy muy honrada de ser su amistad. Gracias. La única razón por la que esto no es un momento más emocional es porque esto no es un adiós. Yo voy a estar, de hecho, aquí al frente, voy a estar alrededor de aquí bastante, y voy a estar trabajando con todas las oficinas de ustedes de otra manera diferente. Pero yo estoy llenado con un sentimiento inmenso de agradecimiento por los años que he podido servir aquí, y agradecimiento por toda la confianza que han colocado en mí para participar en estas decisiones que son tan monumentales en temas muy importantes. Y uno ingresa a ese trabajo para hacer ese trabajo. Y yo me metí a la política para estar aquí en el cuarto tomando estas decisiones, y para tomar y llegar aquí ha sido una bendición muy grande. Así que yo solamente quiero decir gracias a todos, y estoy entusiasmado de trabajar con todos ustedes en una capacidad completamente diferente. Gracias. Gracias, Matt Hale. Y ahora le entrego el micrófono al señor Bonin. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Primeramente, yo quiero decir una cosa bien rápida, Matt. No puedo añadir lo que todos acaban de decir. Yo también serví mucho tiempo en el comité del presupuesto. Usted absolutamente es fenomenal, el apoyo de todos, y la cosa que me sorprende es que usted es una de las personas que no se mueve tanto. Yo odiaría jugar póker con usted, porque yo o el señor Clarence decimos algo y yo sé de que su jefe se está desesperando y usted se queda quieto. Y estoy contento que usted se va a quedar con la ciudad. Señor Craig Correa, yo siento su dolor porque yo también estoy cargando la misma situación como usted. Este es un día que yo he estado esperando
sin entusiasmo hace mucho tiempo y no duele menos porque tengo unos meses que me quedan nomás aquí. Estoy despidiéndome hoy día a mi consejero, a mi persona de confianza, a mi jefe de mis trabajadores y un amigo, Chad Molnar. Y hay algunos aquí en el consejo que han estado aquí 9 años y hemos tenido la suerte de tener el mismo jefe de trabajadores aquí. Ese es un regalo tan increíble que hemos tenido aquí. Y el señor Krikorian tuvo la suerte de tener una relación profesional con Matt, 17 años. Y yo he estado contento de tener una relación con Chad por 19 años. En el 2003, cuando yo recién me fui de la ciudad, fui a trabajar para Jane Harman, que fue una congresista. Yo fui su jefe de empleados y lo primero que hice fue tenía un CV de un niño de Massachusetts, que yo no creo que nunca había vivido en Los Ángeles, y yo era de Massachusetts, así que yo dije, vamos a darle una oportunidad. Y él vino aquí, voló aquí. Inmediatamente fue una de esas situaciones, inmediatamente donde él se fue, él tuvo una conexión intuitiva. Yo sabía que este chico era inteligente y yo quería la habilidad de trabajar con él. Y así que él fue a Washington, D.C. para encontrarse con el jefe de trabajadores ahí, y la congresista Harman vino y caminó y le dijo a John, el jefe de trabajadores, ¿quién es él? Ese es alguien que Michael quiere contratar. Y él se ve joven ahora, pero hace 20 años él se veía mucho más joven. Y él decía, solamente es un bebé, no lo vamos a contratar. Y yo tuve que batallar como nada para contratarlo. Yo creo que es la única batalla que yo gané con la congresista Harman. Y él fue nuestro jefe para San Pedro y Wilmington y Lomita y en las comunidades de Harbor. Y después de un tiempo yo me fui para ser jefe de la campaña de City Council. Y apenas me fui, tuvieron que nombrar un nuevo código de vestimenta en la oficina. Así que después que yo comencé a trabajar con el señor Rosenthal, creamos una posición para lidiar con el aeropuerto y con el Harbor y la Ciudad 15, y es un trabajo de tiempo completo. Creamos una posición que tenía que ser una persona que tenga las mismas herramientas como Matt Hale, pero también algo muy bueno con comunidad, alguien con las herramientas de trabajar como jefe. Yo sabía que Chad era el señor, así que hablé con Bill y lo contratamos a Chad. Y él tomó esa posición. Él construyó relaciones maravillosas con el aeropuerto y con la comunidad y nos ayudó a hacer cosas maravillosas y comenzar con un aeropuerto. Cuando Bill se enfermó en el 2012, yo decidí hacer la campaña, así que me fui con Chad otra vez y le pedí a él que me ayude a administrar mi campaña, alguien que yo tenía confianza completa y me conocía y sabía cómo administrarme, así que él administró mi campaña y me eligieron. Y lo más importante, que una de las decisiones que tuve que hacer, así que vi un show, así que durante ese tiempo yo vi un show de televisión y aprendí quién era el jefe de personal. ¿Es más inteligente que usted? Sí. ¿Usted tiene confianza con él? Sí. Ese debe ser su jefe de personal de gabinete. Esa fue la medida que yo utilicé a escoger a mi jefe de gabinete, y él ha estado a mi lado cada paso. Por cada éxito que hemos tenido, él ha sido parte de eso. Y se van a acordar por mí más sobre las controversias que yo estuve involucrado haciendo, pero una de las segundas cosas que hicimos es pudimos liquidar por generaciones. Había una guerra entre la comunidad y el aeropuerto, y habían muchos juicios y personas que estaban batallando porque dicen de que el aeropuerto estaba batallando, que sabían que esa era una economía muy grande para Los Ángeles, y podemos hacer una liquidación y terminamos esos juicios y
todos estuvieron contentos. Y eso más que cualquier otra persona fue Chad, que tuvo la relación con confianza con las personas en el aeropuerto y las personas en los vecindarios, que tenía paciencia que yo no tengo, con detalle y con personalidad para traer a todos juntos y poder hacer ese pacto. Y los trabajadores con los trabajadores, eso fue Chad. El trabajo que pudimos llevar a cabo el año pasado para poder traer 200 personas en Venice Beach y más de la mitad de ellos permanentemente con vivienda, fue Chad, que reunió diferentes agencias fuera y adentro del gobierno. Hicimos un estándar de SANSE de todas las escuelas y educación. Ustedes pueden aprobar un proyecto, pero tienen que reducir tráfico. Ese fue Chad. Negociando cantidades, historias de viviendas asequibles en la línea del Metro Expo y también construyendo los trabajadores y tejiendo todos juntos. Ese fue Chad. Y controlándome a mí y administrándome a mí, su poder bajó un poquito más a través de los años, pero ese fue Chad. Mi esposo Sean, que no pudo estar aquí, hubiese querido estar aquí porque Chad realmente es un miembro de nuestra familia. Él muchas veces tenía celos de la habilidad de Chad para que yo lo pueda escuchar y la habilidad para que Chad tenía para que yo pueda hacer las cosas. Y muchas veces él volteaba y le preguntaba a Chad cómo él tenía la habilidad de hacerme hacer las cosas que yo quería. Él me conoce más tiempo que mi esposo, ¿verdad? Y Chad es más que un jefe de gabinete o mi consejero político. Él ha sido mi apoyo y hemos tenido un término muy maravilloso. Yo creo que Chad nunca tomó un día de descanso. Muy poco tiempo después que me eligieron, él se fue de vacaciones como un mes. Mientras él no estuvo ahí fue cuando cuando comenzó el primer proceso. Yo siento que Chad nunca hubiese ido de vacaciones, pero Chad, hemos estado en algunas fiestas juntos, fue miembro de mi matrimonio. Y lo que me acuerdo más sobre Chad no fueron las cosas profesionales, pero fueron hace 12 años. Mi hermana falleció de cáncer y fue algo muy feo y brutal. Y ella se fue al este del país y tuvimos un funeral muy grande. Y estaba yo dando mis respetos cuando miro hacia arriba y había mucha gente ahí, y yo vi que Chad estaba ahí. Sin haberme dicho, registró un vuelo, último minuto, se fue a través de todo el país y fue al funeral de mi hermana, al sepelio. Y fue algo tan profundo, un gesto tan amoroso. Él es Chad. Es un chico sólido. No sé qué es más grande, su corazón o su cerebro, pero los dos son enormes. Y en la ciudad de Los Ángeles yo he tenido beneficio tremendamente como resultado de ese. Sí ha perdido su mente. La primera indicación es que se quedó conmigo 9 años, pero después la segunda es que él se está yendo para ir a estudiar letras en sus años 40 y se está yendo en un avión mañana y se va a New Orleans y él va a ser un estudiante de leyes en Tulane. Yo estoy seguro de que él va a sacar buenas notas y va a ser un buen abogado que va a seguir batallando la buena batalla. Así que estoy verdaderamente triste de ver que se vaya, pero yo soy medio terco, así que no hablo muy emocionalmente muchas veces, pero yo absolutamente lo amo y esto va a ser como hacer que un hermano como que se está mudando. Así que muchas gracias. Tú puedes repetir 19 años de respuestas. Felicitaciones, Chad.
y quisiéramos saber más de lo que tú estás pensando. Muchas gracias. Es difícil seguir eso. Yo quisiera decir que Mike sigue cometiendo los mismos errores y me sigue contratando, así que... Pero soy tan agradecido y he sido humildemente convertido por la confianza que él tiene en mí, y ser su jefe de gabinete todos estos años ha sido algo maravilloso en esta ciudad, ha sido un honor de mi vida, y trabajar con todos ustedes ha sido ese honor de mi vida, y hemos podido llevar a cabo cosas tan maravillosas juntos para las personas de Los Ángeles, y yo voy a estar viéndolos a todos ustedes, vigilándolos de Nueva Orleans y ver lo que vamos a hacer próximamente. Así que gracias por la oportunidad y por las asociaciones a través de los años. Gracias, Chad, y que le vaya muy bien en New Orleans, en una ciudad tan maravillosa. Y antes que llamamos al señor Blumenfeld para que haga el honor al señor Gary Lee, ¿hay algún otro anuncio, señor Blumenfeld? Usted tiene el escenario. Muy bien, gracias. Estamos manteniendo el mismo espíritu de las personas que se están retirando, pero estamos construyendo esto como un crescendo a este momento. Hemos llegado a Matt Hale, que conoció a Paul 17 años, Chad, que conoció a Mike 19 años, y 17 más 19, esos son 36 años, esos menos años de la persona que voy a traer aquí. Y Gary, ¿por qué no viene usted aquí, que ha estado con esta ciudad tanto tiempo? Es increíble. Colegas, hoy día vamos a dar un tributo a una persona que ha dedicado 37 años de servicios públicos a la ciudad de Los Ángeles y a las personas de Los Ángeles, a esta gran ciudad. Estoy hablando, por supuesto, de nuestro ingeniero principal, Gary Lee Moore. Gary comenzó, él se unió al 1985 como asistente mecánico cuando yo me gradué de la secundaria y Max se graduó de la secundaria y uno de nuestros colegas estaban en pañales en ese entonces. Usted ha estado con nosotros hace mucho tiempo y no solamente es sobre el tiempo, usted realmente ha hecho un impacto tan increíble. Usted lo nombraron como ingeniero de la ciudad en el 2003 y 19 años en esa posición lo hace el ingeniero que ha servido más en la historia de Los Ángeles. Eso también es un honor muy grande. Felicitaciones con eso. A través de los años de servicio, Gary ha visto de 36 proyectos que han completado con 37 billones de dólares. Eso es bastante que usted ha impactado y es un montón de dinero. Y puede ser cambio para Facebook o una cosa así, pero para nosotros aquí en este mundo verdadero, esa es una diferencia muy grande. Proyectos incluye el viaducto de la calle número 6, que es el proyecto más grande de la ciudad de Los Ángeles, el edificio de administración de la policía, el observatorio de Griffith y la expansión de aquel, y 2.848 de vivienda interina, teniendo experiencia con indigencia, 22 oficinas de bomberos, 15 nuevos policías y proyectos de parques, 7 más centros de servicio para animales y 492 proyectos, y también el proceso de plantas de reclamación de agua y también reparos de el desagüe y también tanto mucho más. Es increíble pensar de esas manos de usted y esa mente de usted que han podido construir esa ciudad. Y no hay persona en Los Ángeles que no ha tenido beneficios de su trabajo fuerte y dedicación. Y puedo decir esto sin ninguna reservación, dado todos esos proyectos de que usted, así usted nunca uno maneje por el puente de la calle 6. Y como los agentes que somos seleccionados aquí, estamos aquí para cortar lazos cuando se completan los proyectos, pero los últimos 19 años hemos podido hacer eso por usted.
cada uno de nosotros aquí tenemos nuestros proyectos que requieren su atención en particular y le llamamos a usted tarde cuando las cosas están en una catástrofe. Para mí fue el Reseda Ice Rink, que fue en los 90. Casi en el 2013 yo he estado trabajando con eso y usted ha ayudado a hacer eso una realidad, llegar hasta ese punto. Los obstáculos que ese proyecto tiene son tantos. Yo sé que usted carea esto con todos los proyectos y es con tenacidad tratando de averiguar esa manera para poder terminar esos proyectos. ¿Cómo llegamos a ese sí? Y eso es lo que usted ha hecho, su trabajo tan maravilloso cuando el mundo dice que usted está haciendo ese proyecto también. Así que la semana pasada pudieron aprobar la construcción y por eso usted se va a ir, porque yo no hubiese permitido que usted se retire hasta que eso se lleve a cabo. Así que yo sé que muchos de mis colegas van a hablar también, así que no quiero seguir, pero yo puedo seguir toda la lista de sus proyectos porque se ha sido tan maravilloso. Así que Gary, por parte de la ciudad tan agradecida, quiero agradecerle por 37 años de servicio a la ciudad de Los Ángeles y quiero desearle a usted y Jin-Soo un retiro lleno de relajo y lo que usted quiera hacer. Le deseamos éxito completo. Gracias, gracias y gracias por parte de Los Ángeles. Señor Blumenfeld, nosotros queremos seguir y seguir. Qué tan increíble Gary Lee es. Vamos a comenzar con el señor Lee. Gary, quiero repetir en los comentarios que el miembro del Consejo Blumenfeld dijo. Cada proyecto principal, yo estaba en esa ciudad desde 1996, así que cada proyecto que usted ha sido parte de eso, así que ahora como miembro del consejo, ya sea albergue o un centro para la juventud, cualquier cosa que estemos construyendo, usted siempre ha sido parte de eso y cuando tenemos problemas, como dijo el miembro del consejo Blumenfeld, lo llevamos a usted y usted de alguna manera u otra hace que ese problema se desaparezca, usted lo resuelve, cualquier cosa que estemos careando, usted es esa persona que nosotros siempre nos volteamos para tantos años. Así que apreciamos eso y apreciamos su servicio a esta ciudad de Los Ángeles. Pero más yo voy a extrañar a mi amigo Gary Lee Moore, así que esperamos ir a conciertos de rock. Vamos a ir a nuestro juego de Dodger anual para hablar sobre ellos y espero que sigamos teniendo la amistad para poder llamarle, capaz no para resolver ningún problema, pero capaz hablar un poquito sobre béisbol y sobre el mundo, cómo está. Así que Gary, muchas gracias por todo lo que has hecho por la ciudad y por el consejo del distrito número 12. Gracias, señor Lee. Señor de León. Muchas gracias, señor presidente. Colegas, yo también quiero asociar mis remarcas con nuestra mesa, con trabajo público, señor Blumenfeld, y también como el señor Lee acaba de decir. Gary Lee Moore, yo digo esto como una broma, pero la primera vez que yo escuché su nombre yo pensé que usted era un cantante de country music, Gary Lee Moore, ¿no? Entonces, usted no es solamente el ingeniero de la ciudad, pero muchas veces yo digo, no como broma, pero con afecto, de que usted él es el ingeniero de Estados Unidos por el proyecto de trabajo público que usted ha llevado hacia adelante y con cualquier otra ciudad, incluyendo en Nueva York. Geográficamente somos la ciudad más grande en Estados Unidos, capaz somos el número 2 de población, pero claramente, fácilmente somos el número 1 cuando tiene que ver con geografía. Lo que usted ha llevado a cabo es incalculable. Yo sé que el señor Blumenfeld dijo una lista de proyectos tan grandes que usted ha estado involucrado y no lo voy a repetir, pero sí voy a decir que aparte de lo último del proyecto números de la calle 6, usted hizo 30 puentes más en la ciudad de Los Ángeles y pudimos construir juntos en la villa de casas pequeñas en 3 meses y lo hicimos porque teníamos ese sentido de urgencia para terminarlo, dado
la crisis humanitaria que está ante nosotros hoy día. Pero si hay alguna cosa que yo puedo decir abiertamente, públicamente, es que teniendo que ver con el puente de la calle número 6, no lo puedo fallar, que usted no estaba anticipando de que alguien iba a estar dando cortes de pelo en el puente, así que y el ingeniero de la ciudad, por tener la visión de que LA Time demandaba, requiere de que usted tuvo que anticipar antemano, así que le agradezco mucho lo que usted ha hecho, es fenomenal. 26,000 proyectos, hasta 37 billones de dólares. El proyecto más amplio de la historia de la ciudad. En la historia completa de no hubo ningún ingeniero de la ciudad que ha contribuido más de la vida de los angelinos que este señor que está aquí. Así que algunos pueden decir de que Gary ayudó a reconstruir la ciudad de Los Ángeles, sin duda. Y mientras su carrera tan maravillosa termina aquí en la ciudad de Los Ángeles, usted se va con un récord que usted ha mostrado ser un líder y un trabajador servicial para la ciudad de Los Ángeles. Lo vamos a extrañar tanto. Jinsu, no sé qué cosa es lo que usted va a hacer con él en casa. Yo no sé si es una cosa buena para usted, pero fue algo muy maravilloso ese domingo cuando abrimos el puente públicamente a la ciudad de Los Ángeles, que usted estuvo a mi derecha en otro auto manejando en su carro antiguo, pero las personas no saben, pero aquí el administrador, el ingeniero de la ciudad estaba aquí, estaba atravesando ese puente en un carro clásico y eso fue algo maravilloso ver. Usted estaba lleno de euforia y no importa lo que estaba pasando ahí. Así que fue un proyecto maravilloso y apreciamos todos colectivamente quien usted es. Yo sé que muchas personas que están aquí, especialmente yo, que vamos a estar llamándole porque necesitamos su conocimiento, su sabiduría y vamos a traer una nueva generación de líderes para las posiciones, pero también queremos asegurarnos de que continuemos trabajando con una persona como usted en la ciudad. Gracias. Thank you, amigo. Gracias, señor de León, señora Rodríguez. Oh, Gary. Primeramente quiero agradecerle a usted y a su equipo. He tenido el privilegio de trabajar con usted y con su equipo y trabajando aquí en la mesa directiva de trabajo público. Esto me da muchos beneficios en nuestra habilidad para trabajar tan cercanamente con usted en diferentes proyectos. Y estoy contento de que usted esté sentado para esto, porque claramente no hay pocas cosas de decir maravillosas de usted y su trabajo que usted ha llevado a cabo aquí en Los Ángeles. Y cuando yo pienso sobre las personas que aman a esta ciudad y pienso Tom LaBonge sobre esos que aman a esta ciudad, probablemente no hay nadie como usted. Así que estoy tan agradecida por su amistad, por su en este departamento que nos toca a todas las partes del proyecto de la ciudad. No estoy tan preocupado como la ingeniería va a sobrevivir sin usted por la manera que usted fue líder. Cuando yo pienso, usted es el cuchillo de administradores. Cuando había un vacante en ITA, lo llamamos. Cuando hubo un vacante en el puerto, lo llamamos a usted. Usted es la persona que está colocada en cada rol importante en la ciudad por su liderazgo. Y usted es parte de eso en este departamento, lo que permite a usted que se retire. Porque francamente hay tantas personas que tenemos aquí.
Gary, todo va a continuar con la presidenta Nuri Martínez. Gracias. Gary, usted ha dejado un legado tremendo en nuestra ciudad. Yo creo que muchos de nosotros apreciamos mucho los temas como el puente de la calle 6. Yo también puedo apreciar los proyectos que usted ha estado involucrado haciendo, como reparo de las veredas, como mejora de las carreteras que ha impactado vecindarios pequeños. Así que yo aprecio mucho eso, ese esfuerzo. Yo creo que nunca se aprecia mucho eso en este consejo, las cosas pequeñitas que le importan a usted. Yo amo y aprecio que usted no cubre nada con azúcar y siempre dice las cosas. Yo siempre aprecio esto, especialmente cuando tiene que entregar noticias que no son muy populares y usted lo hace de tal manera que usted dice, sí, tenemos que buscar una nueva ruta. Usted ha entregado proyectos en tiempo y en el presupuesto, y hablando con uno de sus trabajadores, dicen de que usted está planeando su retiro como un proyecto de ingeniería. Me da risa que usted ha planificado su retiro. Usted es tan detalloso para cada cosa. Usted tiene que poner una página de todo lo que tiene que hacer. Eso muestra su dedicación. Así que gracias por eso. Y quiero decir algo, que es un ser humano maravilloso. Y cuando usted me llamó en junio, cuando me dijo que se estaba retirando, no estaba sorprendida, pero estaba realmente contenta por usted. Yo creo que usted se ha dedicado y ha servido a esta ciudad muy bien y ha servido a los residentes muy bien, y usted se merece su tiempo con su familia y con su maravillosa esposa. Quiero decir gracias y disfrute su retiro, amigo, que usted se lo merece. Y ahora tenemos el señor Cedillo. Hay un libro muy maravilloso sobre la vida urbana, que es la vida de Robert Moses en Nueva York. Usted es más maravilloso que Robert Moses porque es lo que usted ha logrado, que ha sido delineado aquí por su compromiso al servicio público. Desde el primer día que lo conocí y descubrí que usted fue a UCLA, yo sabía que lo distinguía a usted y su talento era que usted era el trabajador servicial, que usted ha podido haber hecho muchas cosas en otros lugares, usted ha podido haber ganado mucho más dinero en otras partes, pero su compromiso ha sido servir a la ciudad. Y como Mónica dijo, usted es el cuchillo principal. Usted lo puede hacer todo y lo puede hacer bien. Y usted es jugador utilitario, esa persona que entra ahí, y usted es con el alcalde, con este consejo, con todos los departamentos, proporcionando el liderazgo necesario. Y ha sido un honor. Y comparto esos sentimientos con usted. Personalmente ha sido un honor y un privilegio servir con usted como parte de la ciudad. No puedo agradecerle mucho sobre los pobladores que yo represento porque hemos hecho cosas muy maravillosas. Hemos cortado bastantes lazos y tenemos mucho que mostrar y es algo remarcable. Y nosotros viniendo de Sacramento y nosotros pintamos, no entendemos los detalles, las pequeñeces que tiene que hacerse en la ciudad, pero hemos podido aprender eso con usted y por eso vamos a estar siempre agradecidos. Esta ciudad va a estar siempre agradecido, endeudado con usted por todo lo que usted ha hecho y lo que nosotros, que Dios lo bendiga. Gracias, hermano, gracias. Muy bien, señor Cedillo, señor Gregorian. Gracias, señor presidente. Gary, yo creo que todos sabíamos que este día iba a venir, pero todos odiábamos esa idea. Así que
hemos hecho una inversión de casi $1 billón en las últimas décadas para un programa de reparos de la vereda, y usted ha sido el principal que ha sido ahí implementando el trabajo que usted ha llevado a cabo en el río de Los Ángeles, trayéndolo a la vida, nuestras inversiones de los parques. Y los pasos que usted ha tomado para poder decarbonizar a Los Ángeles, cuando Los Ángeles está siendo un ejemplo para el resto de la ciudad, del país, cómo podemos construir para que sea mejor y cómo podemos reducir la huella de carbón. Todo eso y mucho más son cosas que usted humildemente y sin popularidad lo hizo hacer. Usted es un talento raro, usted es un ser humano extraordinario, es una amistad de todos nosotros, y usted ha dejado un legado muy extraordinario que Ted ha tenido un reto, pero yo sé que él quiere hacer el reto porque usted ha entrenado a sus personas y ha sido líder de sus trabajadores también. Yo sé que Ted va a hacer un buen trabajo y lo vamos a extrañar, Gary, personal y profesionalmente. Espero de que usted tome completo felicitación, que siempre encuentre en McDonald's para ir a comer, de que usted nunca tenga que ser expuesto a ninguna cocina media rara, que tenga sus nuggets, sus papitas fritas y su McDonald's, y quiero desearle todo lo mejor. Gracias a todos los que estuvieron aquí para compartir con Gary. Yo no he tenido el privilegio de conocerlo tanto tiempo y tan profundamente como esas personas, pero hemos hecho bastante trabajo junto, maravilloso, en proyectos a través de toda la ciudad, y nuestro testamento a su acumen y como ingeniero y como líder del equipo. Y lo que yo quisiera nombrar es que siempre ha sido parte de mí sobre usted. Muchas veces pensamos de las personas que son técnicos superiores que nosotros y constructores superiores. Y a mí siempre me movió cada interacción que tuve con usted, y su amor por la ciudad y insistencia en la creencia de que cada angelino se merece el mejor proyecto posible en su comunidad. Así que yo quiero asegurar de que yo sea testigo de eso. Hoy día yo me acuerdo que abrimos una piscina que estuvo cerrada 15 años, que hemos podido dejarlo cerrado, que hay más excusas que hemos podido para no abrir la piscina, pero yo me acuerdo de estar con usted y estaba parado al lado de Mike Shaw en esa piscina. Y cortamos el lazo y los niños corrieron y entraron a la piscina. Yo creo que tomó todo posible no entrar a la piscina con él, porque estaba tan entusiasmado de que aquí en el corazón del sur de Los Ángeles tenían una piscina de grado olímpico para que todos los niños en el vecindario puedan venir, que nunca van a saber su nombre, ni mi nombre, ni el nombre de las docenas de ingenieros que llevaron a cabo ese trabajo. Se van a levantar y saben que pueden ir al parque y nadar en su piscina a todo dar. Así que estamos muy agradecidos a usted. Y voy a decir que usted se merece un lugar en el puente de fama de Los Ángeles. Usted construyó un puente tan lindo que usted hizo un puente donde las personas quisieron tener una quinceañera, y así que muchas gracias. Gracias. Ahora, señor Claret. Todos han dicho todo lo que uno posiblemente pudo haber dicho, así que puedo decir lo que ellos dijeron, pero yo tengo que decir, usted ha tenido más impacto de cualquier otra persona que puede tener en esa ciudad. Cada vecindario, cada distrito
a través de toda la ciudad, su huella está ahí. Yo lo conozco hace 19 años, yo lo conocí en septiembre del 2002 y me acuerdo que fue ayer, que fue la oficina de Eric Garcetti en Sunset Boulevard. Y tuvimos un desayuno y usted fue al desayuno solamente para hablar sobre los problemas. Y usted estaba tan increíblemente afable y tan disponible y mostró tan buen humor a las 7:30 de la mañana que me fui a trabajar al miembro del consejo todas las cosas del río de Los Ángeles y a través de los 19 años usted y yo hablamos sobre tanto de eso. Yo lo considero a usted un amigo. Todo lo que ha sido tan describido sobre la calidad de la persona que usted es, su habilidad, su personalidad, etcétera, se ha dicho de una manera tan maravillosa. Así que yo quiero repetir todo lo que se ha dicho. Así que también no podemos olvidarnos que tan importante es un sentido del humor y usted tiene un centro del humor muy grande. Hemos compartido tantas risas que realmente nos permiten no tomar las cosas tan serias. Y también nos ayuda con nuestra vida para vivir una vida larga, creativamente y disfrutando con nuestro trabajo. Y cuando uno disfruta lo que hace, el resultado es maravilloso. Yo creo que eso se puede ver por su legado de todos estos proyectos que usted ha llevado a cabo, que hemos describido, sin mencionar qué tan buen líder es usted, porque todos los hombres y las mujeres que están aquí con usted, yo he trabajado con ellos, así que usted tiene un departamento tan increíble de talento y personas que están completamente comprometidas y profesionales que traen aquí lo mejor y sus talentos por su liderazgo. Así que eso es lo que yo quería decir como amigo, como admirador, y usted se merece un retiro tan maravilloso. Así que yo espero que vamos a continuar apoyándonos en usted y todo el conocimiento institucional que usted tiene, el consejo que vamos a necesitar. Así que gracias por todo, Gary, como amigo. Usted ha hecho un impacto tan increíble en mí personalmente. Usted es la familia de la ciudad. Usted define lo que es la ciudad. Y eso es ideal y un ejemplo para todos nosotros, para aspirar de llegar a eso. Así que con eso voy a entregarlo al señor Blumenfeld para que él cierre. Quiero asegurarme de que Gary tenga la última palabra. Así que tenemos que hacer por lo menos un minuto por cada año que usted ha estado aquí con la ciudad. Así que hemos excedido eso, así que representando sus 37 años. Así que no tengo que seguir y seguir y seguir. Pero sí quiero decir que tenemos este certificado que es maravilloso. Yo sé que usted nunca ha visto nada como esto antes, pero tenemos un certificado tan maravilloso para usted, firmado por el alcalde y todos los miembros del consejo. Así que quisiéramos que venga aquí y se tome fotos con nosotros. Y también para nombrar de que la celebración va a continuar, donde hay comida y festividades. Así que todos los miembros vengan después
y quiero dejar que usted cierre y diga las palabras que usted quiera decir. Usted tiene la última palabra y puede decirnos a todos ustedes que se vayan a la, ya sabe dónde, pero como quiera. Así que se lo entrego a usted. Gary Lee Moore. Yo soy tan humilde. Como ustedes todos saben, yo no hice nada. Fueron todos los empleados en la oficina de ingeniería. Estoy tan bendecido de que están todos aquí. Esos complementos son todos para ellos. Ellos trabajaron tan fuerte y trabajaron a través de la pandemia sobre las recesiones. Y no puedo decirles, mi esposa le va a decir, yo me levanto contento todos los días porque me voy a ir a trabajar. Y yo amo a esta gente, son tan dedicados y tan comprometidos y tan inteligentes. Y hace que todos los días sea una maravilla. Así que le digo a todos ustedes como agentes elegidos, su trabajo es un reto tan grande. Yo siempre tuve en mi corazón, ¿cómo puedo ayudarles a ustedes? ¿Cómo puedo ayudarles a ustedes? Porque ustedes representan esta ciudad tan diversificada. Y hoy día estaba pensando y digo, la presidenta Martín, estación de bomberos 39, no tomaban baloney. Así que el consejo, la celebración que tuvimos en la piscina de Lincoln, y mi miembro Kerkorian dijo que Chandler, la villa de casitas pequeñas, tuve que ir a la oficina de administrativo, tuve que darle un bono tanto tiempo que estuvimos ahí juntos. Fue tan increíble, pero eso se refleja de todos los que están aquí. Y el miembro del consejo Bloomingfield, y en Woodland Hills usted estuvo ahí para que esté todo abierto para el verano. Es cómo podemos tener más creatividad. Miembro del colegio. Miembro del Consejo Rodríguez, hemos hecho muchos proyectos, pero el proyecto de Terravela, yo sé que el miembro del Consejo, esos proyectos pequeños que quieren decir mucho a una comunidad que no tenía veredas.
este equipo. Y todos sabemos que conocemos. Y un agradecimiento muy grande a Antoinette Barrios, que siempre está contenta cuando yo vengo. Que siempre está contenta cuando la llamo a las 7:05 de las mañanas. No la llamo los fines de semana, pero todos los días de semana. Y para los administradores y la cooperación que han mostrado y la habilidad de levantar el teléfono y decir que sí. Yo sé que muchos están aquí, pero quiero agradecer a Sharon So, la analista principal. Usted ha sido una asociación muy maravillosa. Gracias, Sharon. Y quiero reconocer a mi amigo maravilloso y alguien que paso mucho tiempo con él. Él es el inspector John Raymer. Por favor, levántate. Y unos comentarios más. Es sobre las personas. Yo he tenido beneficio más del apoyo de los empleados de la ciudad, los consultores, los contratistas y los residentes de Los Ángeles. Yo amo juntas de la comunidad. Yo sé que algunos pueden tener muchos retos, pero yo les digo, cuando ustedes pueden escuchar al corazón de lo que están diciendo y regresar e incorporar eso, uno puede regresar con un mejor proyecto. Y yo siempre trato de hablar eso sobre el equipo. No se molesten, chicos, de lo que estaban gritando y cómo podemos incorporar eso, cómo podemos mejorarlo. Así que gracias a todos ellos por participar. 3 cosas me han guiado a mí en mi estilo. Y uno de mis términos, no una computadora, no un grupo mágico de personas, pero que el ser humano está haciendo algo. Todos tenemos títulos de servicio público, pero todos tenemos los mismos retos familiares y pérdidas. Y siempre ha sido algo muy importante para mí. Y el verso de la Biblia, Matthew 7:11, haz lo que a otros, lo que uno quiere que le hagan a nosotros. Siempre traté de practicarlo, pero siempre aspiré a eso, la regla de oro. Y una de las cosas más maravillosas de las fotos de béisbol, yo crecí en Linwood y crecí sobre diversificación. Yo creo que es una fortaleza, no hay nada más que diversificación. Y trae tanta felicidad a todo lo que uno hace. Desafortunadamente para Thatcher Page, como prejuicio, él nunca pudo jugar en la liga mayor hasta que tuvo 42 años, pero él tuvo un dicho que dice, no mires atrás, algo puede estar ganándote. Si alguien te trata mal, espera que tengan un mejor día y anda hacia adelante. Yo siempre he tratado de canalizar eso y siento por ellos. Y finalmente, la cosa más maravillosa que me pasó en la ciudad de Los Ángeles es fácil decirles, es una cosa. Y una cosa es conocer a mi esposa Jean Suk y mi mejor amiga. Ella es mi mejor amiga, ella es la persona más inteligente que yo conozco y sin ella yo nunca hubiese aplicado para la posición de ingeniero como en Los Ángeles. Definitivamente yo nunca he podido servir y ella siempre estuvo ahí para retarme y animarme para ser mejor. Estoy tan entusiasmada por el próximo capítulo. Ha sido un honor trabajar para la ciudad de Los Ángeles. Muchas gracias. Gracias.
Voy a recomenzar de que se tomen una foto detrás de la mesa con Gary y su esposa sentada en la mesa. Y todos podemos ir hacia atrás. Gracias a los colegas, eso concluye los anuncios. ¿Hay alguna moción ahorita para cerrar? Por favor, levántense todos. Y vamos a comenzar con el señor Harris Dawson. Miembros del consejo, yo pido de que estemos aquí. El cierre para el consejo de Pasadena de Mr. John J. Kennedy, que falleció el 21 de este año, de julio. Él lo eligieron en el 2013 en el consejo de la ciudad de Pasadena y estuvo ahí con el miembro de, él es vicealcalde de la ciudad de Pasadena hace un mes que lo reeligieron. Señor Kennedy nació en Pasadena, California y fue a la preparatoria Blair y después fue a la Universidad del Sur de California, donde sirvió en la asociación de estudiantes. Él fue a Howard en Washington D.C., regresó a Los Ángeles y fue el más joven elegido en la ciudad de Pasadena como miembro de Pasadena de NAACP a través de su carrera. Él no solamente para la ciudad de Pasadena, pero para el sur de Los Ángeles, más ampliamente dedicó su vida para la mejora de la calidad de la vida para todas las personas, especialmente para los afroamericanos y la comunidad alrededor de Los Ángeles y el condado en California. Y él posiblemente tuvo el mejor nombre para oficina y lo puso por todas partes. Y a él se le va a extrañar mucho en la ciudad de Pasadena, pero todos aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y que descanse en paz. Gracias, señor Harris Dawson. ¿Alguna otra moción? Perdón. Sí, perdón. ¿Tenemos uno más? Señor de León, por favor. Sí, perdón. Muchas gracias, señor presidente. Ajá. Gracias. Y también los colegas, es con mucha pena que pedimos de que la memoria de Ricardo Fleming Monroy, que falleció el 4 de julio del 2022 a la edad joven de 59 años, nació el 18 de marzo de 1963 en Echo Park
en el distrito número 13 que cerró en el hospital Queen de Los Ángeles de Antonio H. Monroy, de Betty Fleming Monroy, el tercero de 4 hermanos. Él creció en la ciudad de Bell y él también fue increíblemente de sus padres. Su papá vino aquí de México por el programa Bracero y su madre vino a este país de Ecuador. Equimex, ecuatoriano y mexicano. Equimex. Creciendo, Ricardo fue un atleta maravilloso de una edad tan joven, jugando béisbol, y en la preparatoria encontró y comenzó a nadar y después se convirtió en un protector del mar. No veo muchos latinos o afroamericanos o asiáticos americanos que son en natación, y con la playa que tenemos aquí y todo, con las piscinas que están localizadas aquí en una zona geográfica de Los Ángeles, pero él rompió el molde, de hecho, y ser un socorrista le dio una vida que él siguió. Se graduó de Bell High School y recibió su carrera en Chicano Studies y estuvo en el equipo de waterpolo y fue miembro de Theta Chi Fraternidad. Y después que se fue de la universidad regresó a su casa y comenzó a trabajar en la arena política. También trabajó para la Asociación de Socorristas en Sacramento para asegurar fondos adicionales y protección. También trabajó aquí por muchos años. Y en su rol él ayudó a muchas personas, a Gil Cedillo, con el alcalde Antonio Villaraigosa, y él era el más inteligente y sabía cómo conectarse con las personas. También él sirvió a diferentes residentes del distrito número 14 como miembro del grupo de trabajo, y él fue parte para poder reconocer más salvavidas latinos, y fue reconocido por su trabajo público y recibió el premio por trabajar como salvavidas. Siempre lo vamos a extrañar a todas las personas que le impactaron, especialmente muchos sus amistades salvavidas, y sobrevida a su hermana Ricardo Monroy. A Diana Esparza, él deja 8 sobrinos y sobrinas, incluyendo Diana, Iliana, Tony, Amanda, Willie, Melina, Josh, Nick y Dominic. Sin mencionar tantas amistades, Ricardo amaba a su familia y su familia lo amaba y lo van a extrañar mucho. Mi amigo, siga nadando hasta que nos encontramos otra vez. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor de León y señor Cedillo. Esta mañana recibí una llamada. Servimos juntos 27 años. He tenido 3 jefes de gabinete. Dan me llamó esta mañana porque quería asegurarme que compartimos nuestra experiencia. Lo conocimos en los 90 cuando trabajamos con el CIA Local 660 y él representado al sindicato de salvavidas. Ricardo fue una figura muy que imponía mucho. Él era alto, oscuro, guapo, y físicamente él tenía un buen cuerpo porque era salvavidas. Y lo que fue más maravilloso fue que Dan nos aseguró que él nos ayudaba tanto y tan placentero, como si uno estuviera en una campaña electoral o contra cortos para el presupuesto. Cuando Ricardo llegaba, sabíamos que él iba a llegar, iba a hacer cualquier cosa, sacar la basura, tener estratégica, ayudar, tratar de averiguar cómo mover la agenda. Y fue tan placentero. Ricardo era la clase de chico que si tenías que ir a manejar, tú tenías que ir con él, y él manejaba o iba con usted. Y se necesita moverse
fue tan buen amigo para tantas personas. Todos los días es un regalo. Vamos a tener un fin de semana maravilloso. Se levanta la sesión. Muchas gracias.